Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Hoy estaremos tratando el tema titulado La dispensación de la gracia. Y leemos en la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 11, lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vemos lo que viene siendo una dispensación. Una dispensación es un periodo o tiempo de gracia que se establece en un contrato, convenio o pacto entre las partes para que se pueda dar cumplimiento a los términos contractuales, es decir, un tiempo de espera que se otorga para que los interesados puedan cumplir los términos de un convenio o pacto. La palabra dispensación en la Biblia proviene del latín, que se traduce dispensare o distribuir, y traduce dos vocablos griegos, diaconía o servicio y oikonomía, que significa literalmente administración, comisión o encargo, y podría significar administración de una casa, una economía o mayordomía. El diccionario bíblico le da un significado extensivo en relación al trato que Dios ha dado al hombre en su providencia divina a través de distintas épocas. El uso teológico moderno del término sería un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a su obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Ejemplo sería la Gran Comisión, de ir por el mundo y predicar el Evangelio, que es un mandato de Jesús, que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 del versículo 16 en adelante, sabiendo que esto se deberá cumplir hasta que se termine la dispensación de la gracia. Una dispensación divina de parte de Dios es un lapso de tiempo mediante el cual Dios se revela al hombre a través de pactos, mediante los cuales el hombre tiene la potestad de obedecer o cumplir los mismos. Por lo tanto, una dispensación que proviene de parte de Dios es un periodo de gracia o un tiempo de espera, mediante el cual Dios promete no ejecutar sus designios o directrices sobre determinado asunto. Es decir, que Dios se abstiene de ejecutar juicio o sentencia y demora toda acción condenatoria, dándole tiempo al hombre para que proceda al arrepentimiento y enderezca sus caminos. La dispensación de la gracia es el periodo de tiempo mediante el cual Dios promete derramar su favor, no merecido, sobre la humanidad, para que todos los hombres estén en igualdad de condiciones para ser salvos, mediante la predicación del Evangelio y la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. La palabra gracia proviene del hebreo gen y del griego charis, usadas para referirse a la relación de un ser superior humano o divino para con uno inferior, y expresa además un favor inmerecido. En el sentido teológico expresa la actitud bondadosa y la acción del poder de Dios hacia el hombre para darle la salvación del alma. Proviene exclusivamente de Dios y está ajena a toda idea de trueque o merecimiento. Viene solo por la misericordia y el amor de Dios, como establece Romanos en el capítulo 11, versículo 6. Esta dispensación de la gracia tiene un objetivo primordial: el juicio demorado de Dios sobre la humanidad, para que ésta proceda al arrepentimiento para la salvación del alma. En el proceso de salvación del hombre, Dios presenta su ley, para que por medio de esta el hombre reconozca su condición espiritual pecaminosa y así acudir a la gracia para ser salvo. Es por eso que en esta disposición Dios da
un regalo, el don inmerecido de la salvación del alma, no como resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia u obras de caridad de parte del hombre. Para el hombre ninguna acción u obra puede ayudarle a obtener la salvación, y sus mejores esfuerzos siguen infectados de pecado. No significa que Dios rechace o desprecie los esfuerzos del hombre por agradarle. Significa que si el hombre se acerca a Dios demandando su aceptación sobre la base de su buena conducta, ésta carece de valor y es nada comparada con su justicia infinita. Es necesario aclarar que aunque la salvación es por gracia y ofrecida a todos los hombres, no significa que todos los hombres son salvos, sino que para todos está disponible la salvación, no excluyendo a ninguno de poder alcanzarla. En la palabra de Dios podemos encontrar 7 dispensaciones o diferimientos del juicio de Dios sobre la humanidad. La primera dispensación es sobre la inocencia, y eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28 al 30, y después en el capítulo 2, del 15 al 17, y cubre el período de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta se desarrolló en un período de tiempo no determinado y llegó a su fin con la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén por su desobediencia. En segundo lugar está la dispensación de la conciencia. Eso está en Génesis, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y dice: se calcula teológicamente que duró aproximadamente 1656 años. Y comenzó con la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén hasta el diluvio universal. Esta dispensación demostró que la humanidad hacía lo que no le agradaba a Dios, ya que estaba completamente contaminada por su naturaleza pecaminosa. En tercer lugar, vemos la dispensación del gobierno humano, igualmente en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante. Y habla que después del diluvio universal, Dios había destruido toda vida en la tierra, salvando solo a una familia, la familia de Noé, para reiniciar nuevamente la raza humana, así como la vida animal sobre la tierra. Y estableció Dios con Noé una serie de parámetros y directrices, y entre esos vemos hoy día el arco iris como principio del pacto establecido con Dios en la naturaleza. La cuarta dispensación es el de la promesa. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, y también en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículo 25 en adelante, vemos que esto comenzó con el llamado de Abraham, continuando a través de la vida de los patriarcas, y concluyó con el éxodo del pueblo hebreo de Egipto. Se calcula un periodo de aproximadamente 430 años, y durante esta etapa Dios desarrolló a una gran nación que había elegido como su pueblo, el pueblo de Israel. La quinta dispensación es de la ley, y eso lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, versículo 23 en adelante. Este periodo duró aproximadamente 1500 años, desde Moisés con el éxodo del pueblo hebreo de Egipto hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Finalmente vemos la dispensación de la gracia en el número 6. Y en el Evangelio de San Lucas establece que esto comenzó con el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pasando entre la
semana 69 y 70 de las profecías establecidas en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, y esta deberá concluir con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual está establecido en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta dispensación es la actual, la nuestra, y como todos conocemos tiene un carácter mundial e incluye a judíos y gentiles. En su vigencia o mandato está creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, recibir al Espíritu Santo que mora en los creyentes. Esta dispensación lleva más de 2000 años y estamos más cerca del tiempo del fin. Todos los creyentes nacidos de nuevo irán al cielo con Jesucristo y después del arrebatamiento tendrá lugar el juicio de Dios, el cual durará 7 años, que es conocido como la Gran Tribulación. Pasada la dispensación de la gracia, viene la última dispensación, que es la del reino milenial, la cual podemos ver en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Y su duración será de 1000 años, y Cristo reinará sobre la tierra y se cumplirá la última profecía. A los únicos que se les permitirá la entrada al reino celestial, la Gran Jerusalén, serán los creyentes nacidos de nuevo y los justos que sobrevivan a los 7 años de la Gran Tribulación. Es bueno que entendamos que en todo trato de Dios para con la humanidad, Él siempre ha utilizado al hombre para llevar a efecto sus planes. El Señor nunca prescinde del factor humano para hacer algo a favor de éste. Por esta razón vemos cómo Dios elige a hombres a los cuales prepara y capacita para papeles importantes en las distintas épocas de la historia. ¿Qué entendemos entonces ahora por dispensación de la gracia? La dispensación de la gracia es el lapso histórico transcurrido entre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida en gloria. Durante esta economía se predicará el Evangelio, la gran amnistía que Dios va a ofrecer a toda criatura bajo el cielo, y tiene lugar finalmente el llamamiento de la iglesia para prepararse para el Señor. ¿Qué acontecimientos de importancia tendrán lugar durante la dispensación de la gracia? En primer lugar, proféticamente, y hoy en día establecido como un hecho, la predicación del Evangelio a toda criatura, tanto al gentil como al judío. Por medio de la fe, ambos entrarán a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo del Señor. La formación de un pueblo llamado el cuerpo de Cristo o la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo llamó a este cuerpo de personas redimidas por su sangre, mi iglesia. En el día de Pentecostés, un grupo de creyentes, en obediencia a Jesucristo, esperaron la promesa del Padre. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, dando por resultado el nacimiento de la iglesia. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. A finales de esta dispensación se producirá el rapto de la iglesia. Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Para estos efectos, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los vivos serán transformados para recibir al Señor en los aires. Inmediatamente después del rapto de la iglesia, se producirá la gran tribulación. Tiempo de 7 años de duración, en que Dios derramará todo el furor de su ira sobre el imperio del anticristo y sobre los impíos.
Los juicios de Dios en este tiempo estarán dando conclusión a la dispensación de la gracia. Al final de la tribulación, Jesucristo vendrá con sus santas decenas de millares de ángeles para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado en su contra. Conclusión. Estimado oyente, actualmente estamos viviendo la dispensación de la gracia o el tiempo bíblico del favor no merecido. Este tiempo debajo del sol tendrá su fin, para dar paso a la gran tribulación del final de los tiempos de esta humanidad como la conocemos. Con el rapto o arrebatamiento de la iglesia terminará esta dispensación de la gracia, de conformidad con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, donde leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, sucedido el rapto de la iglesia, será muy difícil vivir en la tierra, debido que al irse con el Señor todos los creyentes o personas santas, solo quedará el hombre inicuo, aborrecedor de Dios, y la maldad se desatará sin control. La segunda venida de Jesucristo a esta tierra es inminente. Lo que se profetizaba como algo que tenía que acontecer está aconteciendo ante los ojos de la humanidad. Para la primera venida de Jesucristo hubo 300 profecías y acerca de su nacimiento, muerte y resurrección, y todas se cumplieron. Para su segunda venida hay 600 profecías y casi todas ya se han cumplido. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se va a cumplir. Estamos en los últimos tiempos de esta humanidad. Estamos exactamente en el reloj de Dios, de conformidad con lo establecido en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículos 36 y 39, donde dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Finalmente tenemos que entender que tenemos que andar conforme a lo que es digno delante de Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10 al 14, leemos lo siguiente: debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Habló para ustedes
el doctor Ricardo Achón.